En la salud, como lo hemos dicho y lo hemos visto, el equilibrio es fundamental. Y el equilibrio tiene que ver con que las cosas sean lo justo, lo suficiente y lo necesario para que algo se sustente y pase o funcione como debe de funcionar. El equilibrio en algo no es más ni es menos. Muchas veces en la vida pensamos y creemos que las cosas tienen que ser más o tienen que ser menos o no encontramos el punto de equilibrio. Por ejemplo, es increíble cómo en el mundo hoy por hoy muchas personas, la mayoría de ellas, viven al día. Hoy por hoy, en este momento, algunos de ustedes o muchos de ustedes, si van a su bolsa, no tienen más que una pequeña cantidad de dinero o nada. Sin embargo, mañana van a comer. Sin embargo, las cosas continúan. Sin embargo, las cosas de alguna forma vuelven a estar. Hay gasolina para el carro, hay dinero para pagar la renta, para pagar la luz, para cualquier necesidad que se necesite o tengan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada momento y cada instante, aunque ustedes no sean conscientes y piensen que va a faltar algo o que no es suficiente, realmente lo que pasa es que hay un equilibrio, al punto que en ese momento que ustedes necesitaban, las cosas se dieron de la mejor manera, aunque para ustedes hubiera sido mejor tener más, tener una abundancia o tener más que lo que se necesita para sentirse más seguros. Donde entonces la pregunta es, ¿realmente tienen que sentirse más seguros o la seguridad está también en poder observar y ser consciente de lo que ya tienes, de lo que ya es? Por eso es muy importante que seas consciente de lo que ya vives y lo que ya tienes y que no te permitas dejar que ese miedo, que esa condición en tu mente que te hace pensar y creer que te va a faltar algo, te quite tu paz. De alguna manera, entonces, llegamos a pensamos y creemos que de alguna manera nos va a faltar. No vemos el equilibrio que ya existe en nuestra vida. Entonces, ¿es ideal vivir al día? No, yo creo que vivir al día relativamente es muy difícil porque hay una incertidumbre sin saber qué va a pasar mañana, ¿verdad? Por ejemplo, muchos dicen, bueno, vivo al día y qué va a pasar cuando pase una condición difícil, que necesite dinero para algo, que necesite alguna condición diferente porque pasa una condición como que se descompone el carro, un imprevisto que a lo mejor tienes por algún accidente, algo de salud, alguna condición que tú creas que de repente podría pasar, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, la mayoría de las personas viven al día y también cuando ha llegado un incidente de esa manera, un accidente, un gasto superior por alguna condición, como quiera lo pueden cubrir. Como quiera, de alguna manera las cosas se acomodan, pasan y las cosas se dan. Un viaje, una fiesta, un 15 años, una boda, la compra de una casa, de un carro, el enganche, el pago de una tarjeta de crédito. Y las cosas como quiera se acomodan, las cosas como quiera pasan. Entonces, podríamos estar pensando o seguir pensando en la falta de, en la condición de no tengo suficiente porque en este momento quisiera tener un colchón, quisiera tener más. Como les digo, sería ideal, sí, sería ideal. Sin embargo, es increíble cómo en el mundo, por completo, el 95% o más de las personas viven al día. No tienen un colchón, o el colchón que tienen es muy poquito, no tienen una inversión, no tienen un ahorro, o no lo tienen a la mano líquido para poder usarlo si lo necesitan en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona el mundo? ¿Cómo cada día ha comido tanta gente? ¿Cómo cada día tanta gente ha resuelto condiciones adversas que de repente hay un imprevisto que le hace gastar más que lo que regularmente gastan? ¿Cómo le hacen tantas personas en el mundo entonces? Y ahí es donde tenemos que entender. Siempre hay suficiente de todo y para todos. Que realmente ya existe un equilibrio en nuestra vida y que gracias a ese equilibrio que ya existe, la vida, el universo funciona. Que si no existiera ese universo, que si no existiera esa condición, el mundo colapsaría inmediatamente. Es más, no tendríamos la humanidad que tenemos actualmente. No tendríamos la evolución a la que hemos llegado en este momento. Fíjense que aquí quiero puntualizar una diferencia muy importante.
Generalmente cuando escuchan pláticas como la que estoy compartiendo de otras personas, a lo mejor que tienen que ver con la conciencia o tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con esa automotivación o ese despertar de la persona, les platican y les dicen que ustedes tienen que de alguna manera lograr algo. Tienen que dejar de ser ese carbón para ser un diamante. Tienen que dejar de ser ese plomo para convertirse en oro. Tienen que dejar de ser esa crisálida gusano para convertirse en mariposa. O sea, les hablan de que la condición actual no es la mejor y que les espera una mejor condición si ustedes hacen el trabajo que tienen que hacer. Y que tienen que lograr lograr lo que no tienen hoy. Y fíjense que mis pláticas no van en ese sentido, nunca. Mis pláticas van en el sentido que ustedes entiendan y sepan que hoy lo tienen todo. Que no tienen que lograr nada. Que gracias a Dios nos ha dado todo por completo y por lleno. Lo único que tienen que hacer es ser conscientes de lo que ya son, ser conscientes de lo que ya tienen. Por eso las pláticas que compartimos son de conciencia, o sea, una toma de conciencia a lo que ya eres y a lo que ya vives, porque no te das cuenta la grandeza que es tu vida. No te das cuenta la grandeza que es cada ser humano, cada oportunidad de existir en tantas personas. Entonces, más de un logro, más de que ahorita no eres nadie y un día vas a poder ser, como hay una persona que dice todavía no eres lo que vas a llegar a ser, y piensa que esa frase es positiva, donde esa frase no tiene nada de positiva. O sea, si yo te digo a ti, todavía no llegas a ser lo que vas a llegar a ser, lejos de decirte que eres algo bueno y grande, te estoy diciendo que ahorita no eres nadie, y que desde no ser nadie te impulsas a llegar a ser alguien, y eso no es lo correcto. Tú ahorita eres un ser perfecto en todos los sentidos, solo que no tenemos la conciencia plena de ello. Y lo que tenemos que hacer es eso, empezar a darnos cuenta, ser conscientes de la grandeza de la vida, de la grandeza propia, de la grandeza del universo, de la grandeza de Dios. Entonces, más que lograr, más que tratar de lograr, más que construir sin nada o ningún elemento, darte cuenta, ser consciente. Y yo creo que es lo que han escuchado durante este tiempo y seguirán escuchando regularmente de mí. Todas las pláticas van en el sentido de una toma de conciencia. Y por eso les comparto en este momento lo que les digo. Increíblemente, si ustedes son conscientes, tomamos esa conciencia de la verdad, nos damos cuenta que el universo funciona, aunque todo esté en el momento justo, lo suficiente y lo necesario. Ni más ni menos. Gracias a esa forma de funcionamiento tan perfecta, como les digo, hoy amanecimos, hoy comimos, hoy vivimos, hoy estamos compartiendo este momento. Es algo maravilloso. Sin embargo, la sensación que tú tienes en tu cabeza, la sensación que tú tienes en tus emociones es de carencia, de falta. Me falta, ¿cómo le voy a hacer mañana? ¿Quién me garantiza que el día de mañana voy a comer? ¿Quién me garantiza que me van a correr porque no pagar la renta? ¿Quién me garantiza que voy a poder pagar la mensualidad del carro y no me lo quitan? Y sigues pensando y creyendo tantas cosas de esas condiciones, y no solo en eso, en la salud. ¿Qué va a pasar cuando sea ya grande? ¿Me voy a quedar solo o sola? No quiero ser un estorbo para nadie. Y sigue en tu cabeza dando vueltas todo ese tipo de condiciones, donde no tienen ni tendría que ser así. Entonces es muy importante que lo comprendamos más claramente. Es muy importante que tomemos una conciencia de la verdad o más de acuerdo a la verdad y nos demos cuenta que aunque se ha vivido al día, tanta población, tanta gente en el mundo, tú mismo, tantos años, nunca te ha faltado. Entonces, ¿por qué seguir pensando y dándole tanto valor a la carencia? Dándole tanto valor a que a lo mejor mañana te va a faltar algo, cuando no te ha faltado. ¿Qué queremos entonces? ¿Seguir pensando en la ilusión de la carencia que el día de mañana podría faltar algo, cuando la verdad te ha dicho que hasta hoy no te ha faltado nada? Y vuelvo a lo mismo. Es importante entenderlo y ser conscientes para que ese fantasma, esa condición de miedo, esa condición de carencia no siga quitándote tu paz. Porque en el momento en que pierdes la paz, pierdes el equilibrio. Y en esa pérdida de equilibrio, pues pierdes la salud en muchos aspectos. Está el estrés, como lo hemos visto.
está un desgaste, un deterioro, al cuerpo le cuesta más trabajo recuperarse. O sea, no es necesario vivir así. Todo tipo de condiciones no tiene por qué preocuparte. Yo sé que muchas personas piensan y creen que la preocupación es parte de lo correcto. Muchas personas piensan que siendo preocupadas o estando preocupadas es como si reflejaran ante los demás que son responsables. Y no es cierto. No por estar preocupado por algo estás ejerciendo una responsabilidad. Porque estás preocupado por algo es que las cosas no están saliendo como deberían de ser. Entonces, esa preocupación, lejos de ejercer correctamente una responsabilidad, maneja una condición de inestabilidad o una condición de error, donde lo correcto debería ser que no tuvieras ninguna preocupación porque estás seguro que tu responsabilidad la estás cubriendo de la mejor forma. Vuelvo a lo mismo. Es importante que veamos las cosas como son. Que no dejemos que los fantasmas, que solo son esos fantasmas, nos quiten nuestra paz. Yo les ayudo, cada vez que tenemos oportunidad de coincidir, a que ustedes estén en paz. Yo creo que lo han sentido, lo han vivido. A que en ese momento, con nuestros ejercicios, con este compartir, hay una paz, una tranquilidad, que a veces no lo sabemos definir. Sin embargo, está esa paz y esa tranquilidad. Pero, ¿qué tanto cuidan esa paz y esa tranquilidad? Cada vez les va a durar más, pero si ustedes también son conscientes de lo que digo y no permitimos que ciertas condiciones nos mermen, nos quiten, nos arrebaten nuestra paz, va a ser un camino más eficiente y mejor, más rápido. Van a ustedes poder estar en paz o tener su paz más tiempo, más estable, sin tantas fluctuaciones. Entonces es muy importante que vayamos reconociendo lo que nos quita la paz para que una vez que compartimos la paz y ustedes la tienen, no la pierdan tan fácil o no se merme o definitivamente no la pierdan, sino que sea ya una forma de estilo de vida normal para cada uno y que esa paz sea la base y el fundamento de una mejor vida.